Bueno, vamos a continuar con la unidad 8. Ahora vamos a hablar de la farmacodinamia. La farmacodinamia es la ciencia que estudia los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y sus mecanismos de acción. Es el estudio de la acción medicamentosa que lo que busca, lo que pretende es definir las interacciones químicas y físicas que se dan entre el medicamento y la célula, ¿verdad? Hoy mencionamos que la célula tiene un receptor y que el medicamento, la droga, tiene que unirse a ese receptor para generar una respuesta o simplemente para bloquearlo, pero se tienen que unir, ¿verdad? La farmacodinamia lo que pretende es identificar esa secuencia de reacciones que se va a dar y en las magnitudes, la amplitud de estas acciones para cada uno de los agentes en cuestión. Los mecanismos de acción de los medicamentos, los efectos, como hablábamos anteriormente, dependen de la interacción que se da entre los componentes macromoleculares del organismo. Estas interacciones modifican la función de ese componente y con ellos inician cambios, ¿verdad? Respuestas bioquímicas o fisiológicas, que lo que hacen dan esa característica de la respuesta a ese fármaco o la reacción que yo tengo frente al consumo de un medicamento, ¿sí? O de la exposición a una sustancia endógena en caso que sea una sustancia que mi cuerpo está liberando naturalmente, ¿verdad? Hablábamos hoy del término receptor, que era ese componente del organismo con el cual mi sustancia, mi agente químico, tiene que interactuar. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que la célula tiene que tener un receptor, tiene que expresar ese receptor para que mi molécula, mi ligando, sea endógeno o externo, se pueda unir? Si la célula no tiene ese receptor, en realidad el ligando no se une a nada y por lo tanto no va a poder marcar ni desencadenar una respuesta, ¿sí? O sea que tengo que tener un receptor al cual mi ligando se pueda unir para que yo pueda visualizar una respuesta. ¿Qué son los receptores de los fármacos? Son proteínas que constituyen la clase más importante de los receptores de los fármacos. También pueden aprovecharse propiedades de unión específicas de otros componentes de la célula, por ejemplo ácidos nucleicos, ¿sí? Que también son importantes para ciertos medicamentos antineoplásicos, como dice acá. O sea, ellos actúan como los receptores para estos medicamentos. ¿Sí? Un grupo particularmente importante de receptores son fármacos que también actúan como receptores de ligandos reguladores endógenos, o sea, de sustancias endógenas. Entonces, mi sustancia química, si es muy parecida a esa sustancia endógena, parecida desde el punto de vista estructural químico, puede llegar a unirse a ese mismo receptor, ¿sí? Como ya habíamos mencionado, muchos medicamentos actúan con estos receptores, ¿verdad? Y generan diferentes tipos de respuestas. Los fármacos que se ligan a estos receptores se llaman fármacos agonistas, y otros que se ligan, pero en realidad no generan una acción, sino que lo bloquean e inhiben que la sustancia agonista se pueda unir, se llaman antagonistas. Acá tenemos el mismo dibujito de hoy, la misma foto que ya se las expliqué anteriormente, ¿sí? La unión de los fármacos a los receptores genera, consume, involucra una cantidad de tipos de uniones. Si repasamos un poco, hace mucho capaz que hay personas que dieron clases de química, pero tenemos diferentes tipos de enlaces o diferentes tipos de fuerzas que hacen que dos moléculas o dos átomos se mantengan unidos, ¿sí? Entre ellas puedo tener enlaces de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, enlaces covalentes, fuerzas de interacciones iónicas que pueden haber, ¿verdad? Cuando la unión entre el receptor y la molécula es muy fuerte, en general voy a tener una unión de un tipo de enlace covalente. Por lo tanto, esa unión va a ser muy fuerte y el poder despegar o poder retirar el medicamento de mi receptor va a costar, por lo tanto voy a prolongar la acción de ese receptor, ¿verdad? Otro tipo de interacciones también pueden ser no covalentes, pero tener muy buena afinidad, entonces también la unión que se da es bastante eh, fuerte, ¿sí? La afinidad, como mencionábamos hoy, de un receptor por su ligando es una característica que se tiene que cumplir para que se dé una buena interacción entre el receptor y el ligando, ¿verdad? Entonces la afinidad y el grado de actividad intrínseca que tengan estas dos moléculas, la molécula química y la proteína, que es nuestro receptor, van a depender muchísimo de la estructura química que tenga mi molécula. La actividad intrínseca es la capacidad de un agonista
para alterar la conformación de un receptor de tal manera que puedo producir una respuesta. ¿Sí? Se define como afinidad al complejo que se da entre el agonista y el receptor por un mecanismo de transducción, una unión que se da entre ellos. ¿Sí? Las modificaciones pequeñas en una molécula de medicamento pueden llegar a generar grandes cambios en esas propiedades farmacológicas. Les doy un ejemplo, todos conocen a la loratadina y a la desloratadina, ¿verdad? Son medicamentos que se utilizan como antialérgicos. Son muy parecidas, simplemente la desloratadina tiene en su estructura química una parte de una molécula que se le quitó a la loratadina, o sea, tenía la loratadina como que fuera un árbol, la loratadina le cortó una ramita y generé la desloratadina, ¿verdad? Con esa pequeña modificación que se le hizo a la molécula de loratadina, se logró que se aumentara hasta por 4 la potencia del efecto de la respuesta que tiene la desloratadina sobre la loratadina. Las dos son buenísimas, las dos se utilizan. Sin embargo, yo puedo consumir desloratadina de 5 miligramos y tener el mismo efecto que puedo encontrar con una loratadina de 10 miligramos. ¿Sí? Un ejemplo para que se entienda con un medicamento que es muy conocido por todos nosotros. Los cambios en esa estructura molecular que les estaba mencionando no siempre alteran de igual manera todos los medicamentos, ¿verdad? O sea, a veces es posible, como dice acá, sintetizar un congénero, uno igual, con una proporción más favorable de efectos terapéuticos que de tóxicos, ¿sí? O algunos casos no, yo logro cambiarlo, pero en realidad obtengo otros efectos secundarios, o sea, mejoro el efecto que quiero, pero también mejoro o potencio otros efectos secundarios que no quiero tener. Entonces a veces no es tan fácil decir, le saco tal cosa y logro no tener el efecto. No es tan fácil, pero es lo que en realidad se hace en la industria farmacéutica cuando yo logro un efecto que está muy bueno y tengo muchos efectos secundarios, se trata de investigar esa molécula, qué partes son las que provocan ese efecto secundario no deseado. Y si es posible modificarla, logramos el efecto que quiero sin tener esos efectos secundarios que me molestan. ¿Sí? Acá también dice que las modificaciones pequeñas en la estructura también generan efectos profundos en propiedades farmacocinéticas de los medicamentos. Las farmacocinéticas son las que estaban involucradas en lo que era la liberación, la absorción, la metabolización, la distribución y la excreción de los fármacos, que como les comentaba hoy lo vamos a ver en la clase próxima. La regulación de los receptores, es importante también tener en cuenta cómo se regulan estos receptores, ¿sí? Es importante considerar que los receptores, además de iniciar esa reacción fisiológica y bioquímica, también están sometidos y actúan de manera de autocontrolarse, ¿verdad? Si yo estimulo mucho a un receptor, se genera lo que se da el estado de desensibilización del receptor. Entonces, de esta manera, ese receptor lo que hace, trata de protegerse ante un estímulo continuo frente a una molécula, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Por más que yo aumento la cantidad de esa sustancia, no tengo mejor efecto, no aumento el efecto, porque mi receptor se desensibilizó. O sea, dejó de reaccionar o de ser específico y sensible a esa droga que yo estoy consumiendo, ¿sí? Un ejemplo de esto es la morfina. Si yo aumento el consumo de morfina, puede generar una desensibilización de esos receptores. Por lo tanto, el paciente, por más que le aumente la dosis de la morfina, no va a tener un mejor efecto y una mejor analgesia, porque sus receptores ya llegaron a un punto en el cual se bloquearon y se autorregularon, ¿verdad? La regulación de los receptores, esta desensibilización que les estoy mencionando, es muy importante para mantener un cierto control y orden y regulación de todo lo que son las sustancias endógenas y las sustancias químicas que consumimos.